Bueno, pues estamos aquí con la mesa mesa redonda de payments, de pagos, y nada, lo que vamos a hacer es, como hemos hecho en la anterior mesa, pues vamos a hacer una rondita así sencillita, primera, ¿vale? Para que nos contéis un poco quiénes sois, de dónde venís y qué es lo que hacéis. Dale, Marc. Genial, muchas gracias primero de todo por invitarnos a venir hoy. Bueno, yo soy Marc Serra, soy Product Owner dentro de Comercia Global Payments, encargado de toda la área de producto e-commerce, básicamente. Muy bien. Hola, buenas, soy José María Mezcua, responsable de desarrollo de negocio en Aplázame. Y bueno, como una siguiente evolución a startup ya a empresa, nos estamos dedicando a implementar en el mayor número de negocios posibles para poder dar soluciones reales a problemas reales de nuestros comercios y nuestros usuarios. Ole. Buenas tardes, yo soy Juan José Llorente, soy Country Manager de Adyen. Ya llevo un cierto tiempo en el mundo de pagos, como muchos aquí, dando un poco vueltas hasta encontrar una empresa que permite a los comercios tomar pagos en todo tipo de situaciones, países, canales, etcétera. Muy bien, pues nada, empezamos un poco también para seguir la misma tónica. Así en dos frases, ¿qué crees tú, Marc, que vuestro producto o vuestro servicio es diferente al del resto? No tiene por qué ser solo de los que están aquí, también del resto, porque soluciones de pago hay, pues eso, tantas como villancicos. Bueno, creo que al final nosotros ponemos foco en dos grandes bloques. El primero es que ofrecemos un servicio tanto de PSP como de adquirentes muy potente a nivel europeo, y creo que esto nos diferencia de muchos de nuestros competidores. Y por otro lado, todo... Para. Tenemos que explicar entonces lo que es un PSP y un adquiriente. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Alguien sabe lo que es un PSP, la diferencia entre un PSP y un adquiriente? ¿Alguien ahí que levante la mano? ¿Sabemos? ¿Alguien se atreve? Pues no es lo mismo, ¿eh? Venga, un PSP. ¿Qué es un PSP? La forma probablemente más resumida y que describe mejor el servicio que presta un PSP, al final es la capa que se pone por encima del movimiento del dinero real entre cuenta y cuenta. Procesador. Al final lo que hace es procesar el pago y últimamente la tendencia de mercado es que aporte todo el valor al comercio para explicarle lo que está pasando con sus transacciones. José, un adquiriente. Bueno, un adquirente realmente son más Comercia Global Payments. Ya, pero bueno, que tú lo sabes. Fundamentalmente son un adquirente. Ellos al final lo que hacen es procesar la transacción de una tarjeta o de cualquier otro método de pago. Realmente se utiliza la terminología adquirente solamente para el mundo de tarjetas, débito, crédito, pero sin embargo cualquier método de pago en el cual haya un flujo entre un emisor y un adquirente, es decir, entre una persona que emite un método de pago y otro que lo percibe, sea del mismo método de pago o de cualquier otro, se podría considerar un adquirente. Muy bien, ¿nos ha quedado claro? Yo creo que hay además una pequeña dicotomía en el sector sobre lo que es un PSP y un adquirente. Yo creo que era interesante contarlo. Continúa, perdona. No, y luego, por otro lado, todo lo que es la construcción de valor por encima de la propia transacción. Al final intentamos crear un servicio que, por decirlo de algún modo, deje el pago en un segundo plano, como una commodity que tiene que estar ahí y que simplemente está allí. Y todo lo que vaya por encima de eso es lo que nosotros aportamos al comercio para que pues, pueda convertir más, pueda tener una mejor experiencia de compra, tenga nuevos canales de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿vosotros? Juanjo, porfa. Empiezo por aquí. A ver, nosotros nos diferenciamos de otros proveedores de pagos en que hemos construido toda la tecnología, como decimos, desde abajo y de inicio a fin. Es decir, somos una empresa de tecnología que trabaja en el mundo de los pagos, ¿no? Pero esto hace que nuestros tiempos de desarrollo pues, sean mucho más rápidos, la innovación nos caracterice mucho. Entonces, esto de inicio a fin significa que desde el momento en el que un consumidor mete los datos de su tarjeta o bien otro método de pago en una web de un comercio, eso lo hace en nuestra propia plataforma. El cómo está integrado, sea en una navegación web, en una aplicación nativa, en un browser en móvil, venta telefónica o en tiendas físicas dentro de un terminal. Tenemos también terminales donde todo el software va por nosotros. Entonces, cubrimos un listado de más de 250 métodos de pago alrededor del mundo, más de 180 monedas en las cuales podemos cobrar y podemos abonar en 25 monedas distintos.
tenemos una capa de gestión de riesgo barra prevención de fraude. Ya llevas 3. Bueno, todo es la misma tecnología. Ya llevas 3. Es la tecnología que incluye, digamos, toda la cadena de valor. Claro. Y eso es fundamentalmente lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, es la misma tecnología, la misma plataforma de pagos en España que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Australia o que en Singapur. Es la misma integración y es lo mismo pues, en tienda física que en el mundo online, ¿no? Y esto creo que somos la única empresa que hace esto. Luego hablaremos un poco del tema de riesgos, ¿vale? Que hay por encima de la gestión de riesgos, y yo creo que es algo, al final me voy a matar, que es algo que es bastante interesante. Bueno, pues Aplázame. Aplázame. Nosotros somos un método de pago en sí mismo, por lo cual nos entramos dentro de la cadena de valor de todo el proceso de un pago de un cliente y de un comercio en una cadena B2B2C. Nos podemos salir de toda la parte del mundo del PSP, pero nos gusta estar dentro. ¿Por qué? Porque estando dentro de un PSP, cualquier cliente grande que habitualmente acude a una plataforma como puede ser Adyen, puede optar a tener nuestra solución de pago para sus clientes. Pero en cualquier caso podríamos entrar de forma individual e independiente para dar soluciones de financiación al consumo en tiempo real sin pasar por los tediosos procesos de la banca tradicional. Muy bien. Entonces me estás diciendo que sin que me hagan un estudio de mi ADN y me pidan la cartilla dental de mi abuela, me pueden aplazar o me pueden dar un microcrédito, ¿puede ser? ¿Lo podemos llamar así? Bueno, un préstamo al consumo, que se llama técnicamente. Lo podemos hacer sin pedirte toda la documentación innecesaria que se aporta habitualmente en un proceso tradicional, y lo podemos hacer a través de un sistema de algoritmia que nos permite establecer criterios en los cuales podemos saber si esa persona es dudosa o no de poder pagar esa financiación en un momento determinado o no. Muy bien. Oye, ¿cómo gestionáis vosotros tenéis gestión de riesgos? Bueno, nosotros, como en general todos los adquirentes, tenemos una regulación muy estricta que nos controla. Y ahí entramos en toda una serie de documentación y de conocimiento de nuestro cliente, el Know Your Customer. Y adicionalmente tenemos un análisis de riesgos más o menos estricto para nuestros clientes que nos ayuda a medir con un par de parámetros bastante sencillos el riesgo que asumimos como adquirente al coger ese merchant como nuestro a nivel de merchant, comercio. Pero hablo, por ejemplo, cuando alguien mete una tarjeta de un sitio desconocido en un momento raro, con una IP extraña que no concuerda. ¿Tenemos algún sistema en Comercia que nos permita un poco dar algún tipo de scoring? Nosotros internamente tenemos toda una serie de reglas de fraude que nos ayudan a mitigar cualquier operación de origen dudoso. Adicionalmente, ofrecemos al comercio la posibilidad de establecer sus propias reglas de fraude para poder regular aquellas operativas que para él son especialmente susceptibles de propiciar fraude. Entonces, ¿y vosotros tenéis esas dos capas? ¿También? Nosotros tenemos algo que llamamos Revenue Protect. Digamos, al final estamos protegiendo el ingreso, ¿no? Queremos ver un poco el lado positivo. Y sí, es algo que tenemos de hace mucho tiempo. Digamos, tenemos unos sets o sea, tenemos un scoring basado en una serie de reglas, ¿no? Y hay unas reglas que llamamos velocity checks, al final de frecuencia de uso, pues de IPs, de emails, de teléfonos, de direcciones, etcétera, cookies y demás. Tenemos unos referral checks, que al final son listas negras y listas blancas pues también de direcciones, de comercios, de tarjetas, etcétera. Hay unos checks de consistencia, que al final estás comparando varios de estos elementos. Por ejemplo, estás comparando en qué país está emitida la tarjeta frente a dónde estás comprando, la IP, bueno, dónde está, cuáles son los importes. Y luego, en base a esto, pues puedes una transacción, oye, rechazarla, aceptarla, es decir, enviarla al banco emisor, o puedes también decir, oye, yo las envío o bien a una revisión manual, lo cual tiene sentido en ciertos
productos físicos que tienes algo de tiempo antes de enviar y normalmente de alto valor, o puedes enviarlo a un 3D Secure, ¿no? Digamos lo que llamamos 3D Secure dinámico. No envío todo a 3D Secure, sino solo lo que por elementos de riesgo sospecho un poco. Y luego tenemos también lo que llamamos Shopper DNA. Digamos, comparamos todas las transacciones por distintos elementos, por todos ellos. Es decir, de nuevo, por la tarjeta, por la IP, identificamos compradores únicos, ¿no? Entonces, esto no hace imposible el fraude, pero sí hace que te lleve muchísimo tiempo hacerlo. Al final, como un fraudster que has comprado no sé cuántas mil tarjetas que estás verificando, o cambias todo o enseguida me voy a dar cuenta, con lo cual me puedes hacer un fraude, pero no me vas a poder hacer a escala. Y esto, ¿no creéis, por ejemplo, eso es una pregunta mía, ¿no creéis que el tema del fraude es una responsabilidad de todos y que deberíamos de alguna manera tener o poder, se está haciendo, o compartir entre diferentes proveedores de PSPs y adquirientes el poder tener esta información de manera cruzada entre vosotros para que no el que te pille a ti que no le pille al otro y poder beneficiaros mutuamente todos de tener como una especie de lista negra de ciertas actividades? ¿Esto se está haciendo? Sí, de hecho, bueno, tanto las marcas como los procesadores comparten con nosotros distintas listas, listas negras de posibles casos de fraude, y nos dan herramientas para poder aligerar toda esa carga de fraude que podemos asumir, tanto métodos de pago como e-commerce o cualquier tipo de comercio en particular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Aplázame lo que se hace es un doble scoring de riesgo, ¿no? Hacemos un scoring, por un lado, el scoring de riesgo crediticio del usuario final y un scoring de gestión del fraude. Y en ese scoring de gestión del fraude, que es la persona que voluntariamente se acerca a un comercio electrónico para no pagar nunca lo que está adquiriendo, utilizamos un montón de herramientas, tanto de las marcas, Visa, Mastercard, etcétera, como de los procesadores, ya sea un RedSys o un procesador internacional, en cualquier caso. Muy bien, vamos a entrar ahora en un pequeño tema así de estos que están picosos ahora, que dirían los mexicanos. ¿Qué pasa con la PSD2? ¿Por qué os han dado más tiempo si ya estáis preparados? ¿Por qué creéis un poco que hay esta deroga de la implantación de la normativa? Bueno, si me permite, Dale. si empiezo por aquí. Bueno, desde nuestra perspectiva, al final, dentro de lo que es la implementación de PSD2, hemos visto el gran impacto que tiene en todo el mundo del comercio electrónico, por eso el Werber está centralizado en este aspecto. Otro detalle. Nos hemos encontrado que evidentemente se ha impactado todo el ecosistema, desde el emisor de la tarjeta a la propia persona que está realizando el pago, al comercio que está recibiendo ese dinero y al adquirente o al PSP o a más cosas que están gestionando este pago para el comercio. Entonces, ha habido algún que otro atropello en las especificaciones de toda la circuitería a nivel de transacción que tenía que articular a la posibilidad de mover el dinero de una tarjeta a un comercio. Y bueno, se ha llegado a tiempo con una definición de unos raíles bastante básicos para articular lo que era la autenticación reforzada, el 3DS 2.0 y 2.1. Lo que hemos acabado viendo entre todos es que lo que aportaba realmente valor con la entrada en vigor de la PSD2, que era la prevención del fraude por un lado, y luego la mejora en la experiencia de pago del usuario, no llegaban de la mano a esta fecha. Y esto se daba principalmente por el hecho de no habilitar en todos los casos la posibilidad de pedir exenciones, de pedir no autenticar una operación porque tenemos los datos suficientes como para saber que esa operación no va a resultar en un fraude o en un chargeback o en alguna problemática para los actores de esa operación. Entonces, para poder llegar con una solución completa, que sea una buena experiencia de pago para el usuario y un máximo de conversión para el comercio sin tener que autenticar todas las operaciones, con un mínimo fraude, no estaba lista en todo el ecosistema europeo para entrar en vigor el 14 de septiembre de este año. A ver, traduciendo. Disculpad. Traduciendo. O sea, que hay algunos que son los listillos de la clase que están listos, porque lo tienen más preparado para cambiarse, ¿no?
Y luego hay otros así un poquito más rancios, ¿no? Que les cuesta mucho moverse y que tienen que adecuar sus sistemas a los tiempos actuales, ¿no? Y les cuesta llegar, más o menos. Diremos que incluso no se han llegado a impartir las clases para... O sea, que han faltado clase encima. Han faltado algunas clases impartidas por el profesorado. Vale. Encima suspenden. Bueno, y partamos de la base ya del legislador en sí mismo, que ha sido el que no ha sido capaz de hacer el temario adecuado para los que tienen que estudiárselo. Por lo cual, no solamente el que tenía que estudiárselo a lo mejor no ha estado diligente a la hora de hacerlo, sino que el propio legislador tampoco ha dado el temario de la forma adecuada para que sea asumido de una forma práctica y rápida. Y luego, en cualquier caso, hablamos del caso español, aquí tenemos una mala práctica o una mala experiencia con el 3D Secure, que hacía que se cayeran un 60% de las transacciones en el momento del proceso de la compra, por lo cual el transponer una directiva de la Comunidad Europea en la cual te lleva otra vez a un 3D Secure mucho más heavy que el que ya existía anteriormente, pues no era algo que estuviera muy por la labor, tanto ni las entidades adquirentes ni los grandes comercios, que son los que al final son el motor de la transaccionabilidad en este país. Juan José no está de acuerdo. No del todo, porque o sea, en cuanto a la experiencia, al final 3DS2, ¿no? Tienes algunos elementos que hacen que la experiencia de la conversión sea mucho mejor, ¿no? O sea, nosotros lo que veíamos en un país como España varía mucho por empresas, lo reconocidas que sean y no, y sectores, ¿no? Pero veíamos una caída con 3DS1 de en torno a un 20%, ¿no? Bastante más pequeña. Con 3DS2, que la experiencia puede ser mucho mejor, no sé dónde será la caída, pero puede ser mucho menos. Nosotros lo lanzamos hace ahora un poquito menos de un año, siempre, como decía, ¿no? Basado en que tenemos nuestra tecnología completa, ¿no? Con lo cual no yendo a través de Redshift, sino con nuestros propios MPI, el Merchant Plugin, pues tenemos la capacidad de la experiencia del 3DS2 sin redireccionarte a una página externa, sino como un pequeño overlay encima, la experiencia es bastante mejor. Pero, ¿en mercado español o en mercado europeo? Lo tenemos en todas partes. Lo que pasa es que no hay emisores que lo estén soportando, ¿no? Creo que hemos visto 15 emisores en Europa que lo están soportando y de hecho el día 13 por la tarde todavía están en Suecia, creo que eran Nordea con otro banco y con el regulador viendo si lo exigían o no, ¿no? Al final no exigieron nada. Nosotros ya tenemos un pequeño porcentaje de un dígito, pero de transacciones que están yendo por 3DS2. Entonces, la experiencia es mucho mejor. Si en lugar de caerse el 20% se acaba cayendo, no lo sé, un 5, un 7 para toda la industria, es mucho mejor a cambio del riesgo. Es cierto que ha habido... que dices que el regulador ha definido cosas tarde y las redes también, y los Visas y los Mastercards, ¿no? Nosotros es cierto que hay cosas que nos hemos adelantado, que al final hemos dicho, no tengo el temario al 100%, lo tengo al 80%, ¿qué es el resto que se hará? Pues voy a tomar una apuesta que como lo quiero estar listo, vamos a ir por esta vía, que al final igual hay que ajustar luego algo. la gran ventaja de trabajar con empresas como la vuestra, porque siempre vais un pelín por delante del regulador porque sabéis por dónde... Claro, y queremos dar al final esa comodidad, ¿no? Lo que decía antes, el Revenue Protect, pues ahora todas las excepciones de 3DS2 para nosotros no es construirlas de cero. O sea, al final son reglas que ya teníamos en el Revenue Protect donde decías, yo envío a 3DS1 lo que se pase de tal importe. Pues la misma regla es lo que baje de tal importe, tarjeta emitida fuera de tal país, tal, lo envío a 3DS2 en vez de 3DS1. Son como presets, ya los tenéis. ¿Perdón? Que lo tenéis ya configurable, ahora ya son como presets, ya marcados. Sí, ahora es verdad que lo que hemos visto, sobre todo yo creo que por el lado del emisor, probablemente tenían un trabajo más arduo que hacer y bueno, quizá menos incentivo y al final, pues, ¿no? En todos los países se ha ido hablando y con los reguladores se ha permitido un periodo más largo, ¿no? Que no quiere decir que de nuevo tengamos que dejarlo todo al 31 de diciembre del año que viene, ¿no? Lo suyo es poder meses antes tenerlo listo, ir enviando, ¿no? Muy bien. Nos vamos a meter un poco más en lo que nos compete. Aquí, en Magento, un poco vuestra relación con Magento. Me gustaría un poco que dierais una pincelada de cuán difícil o sencillo es montar una tienda, tener todo listo y más o menos cuáles son los pasos que hay que hacer y el tiempo que se tarda en tener vuestra solución de pago puesta y configurada. ¿Vale? Si sois 100% independientes o no, si dependéis de algo, ¿vale? Y si hay que hacer algún proceso específico de validación o de
o de testing, ¿vale? Para que la audiencia en este caso pues entienda un poco que la complejidad real, ¿vale? No viene en el instalar el método de pago, sino que viene un poco más por la parte del proceso en sí, ¿vale? Cuéntanos un poco tú. Bueno, al final, para un cliente nuestro, primeramente tiene que poder ser nuestro cliente. Ese es probablemente el proceso más complejo, por lo que comentaba antes, por un tema regulatorio a nivel de adquirente. Si vendes sustancias tóxicas, no puedes. Eso sería uno de los casos en que sería complicado que pasara a ser hay que nuestro decirlo, cliente. hay que decirlo. Así es, así es. Una vez superado este escollo, la entrada con la pasarela a través de una plataforma como es Magento, como podrían ser otras, a través de un plugin de integración, evidentemente simplifica muchísimo todo el proceso, muchísimo. Al final necesitamos poder facilitar unas credenciales únicas a este comercio para que pueda introducirlo en este módulo y a partir de allí empezar a transaccionar con nosotros. Es verdad que necesito una cuenta con el Santander, con la Caixa, con el BBVA, necesito tener algo. ¿Qué más tengo al final con nosotros podemos trabajar con una liquidación en cualquier cuenta. No nos limitamos a trabajar con cuenta Caixa, aunque lo preferimos porque bueno, tenemos una reminiscencia Caixa en la empresa, evidentemente, pero trabajamos con cualquier banco a nivel de liquidación. Nosotros nos ocupamos de hacer una liquidación siempre además uno a nuestro comercio. Si es un comercio con una cuenta en un banco distinto, al final el tiempo que tarda ese dinero en llegar al banco, pues la conciliación puede tardar 1 o 2 días a nivel SEPA, sin mucho problema. ¿Vosotros? Para nosotros la integración del plugin de Magento puede durar máximo media hora. El problema lo puede encontrar el comercio, más que el problema es lo deseable para nosotros, es que haga una buena performance dentro del e-commerce y que señale bien los widgets con el método de pago, que lo presente bien luego en el checkout y que sea muy visible y muy transparente para el usuario final. La integración es muy sencilla, no deja de ser un plugin que lo puede estar. Y luego tener nuestro proceso de onboarding que tenemos que activar, que como cualquier entidad de pago en España, pues tenemos que cumpla con los requisitos de Banco de España y del SEPLAT, del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero la integración es súper sencilla, muy fácil. Trabajamos activamente con Magento para todo este tipo de servicios y la verdad es que bueno, no encontramos ninguna problemática a la hora de poder activar comercio con nuestra solución. ¿También liquidáis en cualquier tipo de entidad bancaria? Nosotros liquidamos en cualquier entidad que tenga el comercio su cuenta corriente habitual. Porque no tiene por qué ser nuestra entidad, ya que nosotros no somos adquirentes bancarios. Ahí quería entrar yo. ¿Y vosotros? Nosotros no tenemos dependencias terceras, ¿no? Como decía, al tener la tecnología desde inicio hasta fin, ser nosotros el proveedor de pagos, la pasarela, el adquiriente, pues al final obviamente hay un proceso de onboarding, necesitamos verificar quién es la empresa, los productos que vende, que es dueña de la cuenta bancaria a la que quiere que le abonemos, que puede ser obviamente de cualquier entidad, hay un contrato, etcétera, digamos, es un proceso que con productos normales es algo que, digamos, en una semana con todos los documentos se hace. Si hablamos de ciertos, yo qué sé, productos un poco más novedosos, yo qué sé, ahora hay muchos que se hace con hierba, tal, no sé qué, pues bueno, ahí somos más conservadores, ¿no? Hay que entrar un poco. Pero luego, integración técnicamente con Magento. A ver, tenemos un plugin tanto con Magento como con Magento 1 como con Magento 2. El foco del soporte en el futuro es sobre todo por el lado, hay mucho foco por el lado de Magento 2. El plugin lo que permite es básicamente que sea una configuración y no una integración, con lo cual, digamos que tecnológicamente se debería hacer muy poco trabajo, ¿no? El tiempo es difícil decir, sin el equipo técnico yo también diría, o sea, que esto se hace en el día, luego ellos me van a decir, ojo, que luego hay customizaciones y hay quien quiere cambiar. Por eso digo, eso lo decís todos. Siendo más realista, se puede hacer en ese tiempo, luego hay casos en los que ya han customizado el checkout de tal manera y hay que ajustar más cosas. Pero al final es un proceso sencillo, para eso son los plugins, ¿no? Muy bien, oye, todo el mundo quiere hacer lo que hacen los líderes, ¿no? Los líderes dicen que son aquellos que más convierten o que más venden. ¿Qué opináis vosotros de la tokenización de tarjetas? Creo que es un servicio por el... Tokenización, la tokenización de tarjetas. Bueno, creo tokenización de tarjetas
O incluso ya, yo creo que iría un poco más allá, pero ya me meto otra vez a contestar las preguntas vuestras, que me encanta, y es, yo creo que ya se tokeniza las identidades, ¿no? Yo creo que es un poco a donde se llega, ¿no? Y luego ya la forma de pago que tengas detrás, pues te da igual, ¿no? Al final, lo que se está empezando a tokenizar no son tarjetas, sino identidades. ¿Qué opinas de la tokenización? Bueno, de un inicio creo que ya se ha convertido en un servicio absolutamente básico en cualquier tipo de medio de pago, que flexibiliza muchísimo la experiencia de usuario, permite hacer un pago mucho más rápido, mucho más cómodo, y en ese ámbito, bueno, evidentemente seguiremos rompiendo barreras para ver hasta dónde llegamos, pero creo que ahí cumple muchísimo su función, y por donde creo que iba más tu pregunta y hacia dónde va todo un poco es en los datos que obtenemos a través de toda la información que los merchants nos van pasando. Y creo que ahí poco a poco bueno, hemos ido ya explotando el valor que nos aporta esa información, a lo mejor en una perspectiva muy focalizada en el fraude, pero creo que puede llegar a aportar valor en muchísimos más ámbitos que en la prevención del fraude en la transacción. Nosotros, por nuestro lado, no hacemos la tokenización directamente, sino que utilizamos a agentes intermedios, otros PSPs, para que hagan la tokenización no solamente de las tarjetas, sino de cualquier otro método de pago que utilicemos en nuestro propio checkout, lo cual nos da una facilidad y una ligereza a la hora de poder finalizar un proceso de pago bastante importante. Nosotros al final nos dedicamos a nuestro core. Nuestro core es dar financiación en tiempo real y preferimos dedicar nuestros recursos a hacer todo este scoring bien que dedicar recursos a hacer un proceso de tokenización, etcétera, cuando hay agentes en el mercado que lo hacen súper bien y los cuales nos podemos apalancar. Muy bien. ¿Vosotros? A ver, es un área, yo creo que es súper interesante y que da además muchas oportunidades a los comercios, ¿no? Estamos, como muchos definen, un poco en un subscription economy, ¿no? Al final la tokenización, el guardar el método de pago, es lo que permite pues, que vayamos a coger un Uber o un Cabify y no tengamos que estar metiendo los datos, ¿no? O coger un coche de los que están ahí a través de una app o nuestra suscripción mensual de Netflix o de Spotify. Entonces, eso digamos que permite a los comercios empezar a fidelizar clientes y a quitarles cualquier traba a nuevas transacciones. Pero creo que hay dos desarrollos muy interesantes. Uno es lo que se llama ahora tokenización de red o network tokens o M4M, etcétera, ¿no? Los Visas y los Mastercards, bueno, las marcas de tarjetas han generado algo eso que llamamos network tokens, que digamos que es en lugar del PAN, de los 16 dígitos de la tarjeta, ellos ya lo sustituyen por un token. Y la promesa de esto es que con cada comercio que lo tiene, digamos, ya tienes un token único, de modo que si mi tarjeta una vez la robaran, cancelas el token, si entran a los sistemas de British Airways, por decir algo, mi tarjeta está ahí, yo no necesito cancelar la tarjeta. Si esa tarjeta la tiene Uber y la tiene Netflix, no han robado la tarjeta, han robado ese token, ¿no? Con lo cual, a nivel de seguridad, a los emisores les da más seguridad y aprueban más. Nosotros esto es algo que ya tenemos en una escala bastante grande, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido y en Brasil, vemos ratios de autorización del entorno de 5% más en negocios recurrentes, que es brutal. 5% más es muchísimo. Y luego también permite que emitan menos plástico, menos tarjetas, porque al final no hay que cambiarla, ¿no? Y eso es uno de los elementos que vemos, sobre todo para temas recurrentes, muy, muy importante. Y hay un segundo que es lo que ya decimos tokenización a través de canales. Es decir, hablamos todos de omnicanalidad, pues hay cosas que ya puedes hacer, que es ir a una tienda física, lo tenemos con alguna cadena de gimnasios, donde vas, te das de alta, pones tu tarjeta y ya está. Y me van a cargar esa tarjeta mensualmente. Obviamente voy a aceptar términos y condiciones, pero no tengo que ir aparte a rellenar los datos de mi cuenta bancaria, ¿no? Estos dos canales los puedes cruzar también. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Así, sin miedo. Nada. Joder, qué ganas de gin tonic. Pues muy bien. ¿Algo para terminar? ¿Queréis despediros? ¿Contar algo así en particular que queráis decir a la audiencia antes de despedirnos? Empezamos por ti. Bueno, ahora, como mencionabas antes, ¿no? 3DS2 nos han dado un poquito más de tiempo. Creo que ahora es el momento también pues, de enfocarse todos los comercios en
Estamos ya al lado de Black Friday, Cyber Monday, campaña de Navidad, y creo que debería ser el foco, que esos momentos vayan perfectamente. Pero bueno, una vez que estemos ahí metidos, la parte de 3DS2 creo que no hay que dejar para el último momento. Creo que es un momento en el que es un poco río revuelto, ¿no? En alguna ocasión he dicho, es río revuelto, ganancia de pescadores, pero de los que están bien preparados, que pueden ofrecer una experiencia muy buena a los consumidores, ¿no? Y creo que es un momento de aprovechar durante el año que viene. Muy bien. Hay una pregunta que siempre se hace en todos los e-commerce y la gente del sector en general acerca de si cuanto más métodos de pago tienes en tu checkout, mejora la conversión o mejora la capacidad de captación de nuevos clientes. No. Y eso no es así, como tú bien sabes. No es así. No todos los métodos de pago están adaptados para toda la audiencia que tú eres capaz de generar, por lo cual sí hace falta que en los momentos cumbres del año, como pueden ser ahora los que vienen de aquí hasta después de Navidad, los comercios estéis preparados para haber testado bien qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en tu comercio electrónico. No dejéis para mañana lo que podéis hacer antes de ayer, así que os invito a que lo hagáis ya. La analítica, ese gran desconocido del comercio electrónico, ¿eh? Así es. Bueno, a lo mejor finalmente deciros que creo que todo el revuelo que viene viniendo por la PS2 ha levantado mucha curiosidad entre los comercios. Creo que eso es positivo y también creo que toda esta nueva regulación viene de realmente un movimiento de mercado que ha acabado exigiendo este tipo de regulación. Por eso, bueno, me gustaría mandar un mensaje y deciros que os intereséis por los pagos, que preguntéis cuanto más mejor a todos aquellos proveedores que tenéis a vuestro alrededor. Si puede ser, empezando por nosotros. Así que bueno, pechad en pagos. Yo, para terminar, me voy a pensar más en los cobros, así que todo el que quiera... Oye, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.